Alabado sea. ¿Cuánto le dan gracias a Dios hoy? Que tenemos un Dios que es santo. La Biblia dice 3 veces santo. ¿Qué significa eso? Que Él es más allá de lo que podemos nosotros imaginar. Que no hay nadie como Él. Que Él es sin igual. Que Él es el gran Padre que nosotros podemos confiar. Y su Espíritu es el Espíritu que mora en nosotros, que nos guía día tras día. ¿Cuánto le dan gracias por ese Espíritu? Y ese mismo Espíritu de Dios que nos guía cada día, cada hora, cada minuto de nuestras vidas, es el mismo Espíritu que está presente hoy aquí para enseñarnos, no solamente para instruir, pero también para recibir. La única razón que podemos nosotros entender las Escrituras como nosotros entendemos es porque el Espíritu de Dios lo revela. Por eso debemos de darle gracias a Él en todas cosas. Levanta ahí su mano donde usted está y vamos a orar. Padre, te doy gracias por cada persona que está presente hoy. No es por casualidad, no es por coincidencia, es por la suerte, Señor. Creemos en un Dios que es soberano sobre todas las cosas, un Dios que establece las temporadas en nuestras vidas, Señor. Cada etapa, cada paso que tomamos, Señor, es ordenado por ti. Y por eso estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, que son nuevas cada día, Señor. Por eso estamos aquí con el entendimiento que necesitamos más de ti, Señor. No queremos religión, queremos tu presencia. Queremos tu revelación, Señor, en nuestras vidas. Queremos ser empoderados, Señor, para poder cumplir la razón por qué nos hiciste, nos formaste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te exaltamos hoy como Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy, el que es y el que siempre será, el que hizo los cielos y la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo cree, diga amén. Amén, amén y amén. Hazme un favor y salude 3, 4 personas, especialmente los que nos están visitando con su presencia hoy en este día. Diles, bueno verte aquí con la familia de Dios. Dígale, es bueno verte en la familia de Dios. Gloria sea tu nombre. Qué gusto. Le queremos también dar la bienvenida a todos los que nos están viendo hoy por cualquier medio, por cualquier canal, por cualquier aplicación. Bienvenido a Fuente. Esperamos que usted venga y haga este su lugar también de adorar y aprender más de sus Escrituras. Amén. Se pueden sentar en la presencia del Señor. Estamos en el libro de Mateo capítulo 10. Y algo que he estado esperando especialmente para los que han tomado las clases de discipulado, el discipulado 1, el discipulado 2, hay una tercera clase de discipulado, que todo es basado en lo que es el capítulo 10. Y si usted ha tomado el discipulado número 2, hazme el favor de, después del servicio, ir con la Nayansi en el lobby y dejarle saber que estuviste aquí para esta enseñanza, porque vamos a dar la enseñanza y queremos que los que van a tomar esa clase estén aquí y tengamos el récord.
Pero este es un estudio sumamente profundo de lo que es el llamado, lo que es la comisión, lo que es el entrenamiento de los 12 discípulos que se convirtieron de discípulos a apóstoles del Rey. Y en realidad yo creo que es un capítulo que mi papá y yo vamos a estar enseñando en estos domingos, que te va a transformar. Va a transformar nuestra comprensión en lo que es el discipulado y también lo que es el servicio a Cristo Jesús. El libro de Mateo capítulo 1, y yo creo que vamos a estar en el capítulo 1 hoy en este día, dice así su palabra. Llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cristo aquí ve que la cosecha es abundante. Leímos eso la semana pasada. Jesús vio a Israel. Él vio al mundo entero. Y la manera como Él lo vio como así un vasto campo que estaba listo. Un vasto campo que estaba listo a ser ¿qué? Cosechado. Como dice el libro de Mateo 9:37, dice, la cosecha es ¿qué? Mucha, pero los obreros pocos. Él veía las multitudes y miles lo seguían. Y él podía ver las multitudes a la luz del juicio que era inevitable, porque eso es lo que representa la cosecha, el juicio que es inevitable en cada uno de nuestras vidas. Lo que tú siembras en tu vida, eso mismo que cosecharás. No es la culpa de cualquier otra persona, no es la culpa de la sociedad, no es la culpa aún del gobierno, porque Cristo es fiel. Y el que está sentado en el trono no es cualquier presidente de cualquier país. El que está sentado en el trono es el Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra. En Él yo confío. Él pone reyes y Él quita reyes. En Él, la Biblia dice, el gobierno está sentado en su trono. Y por eso yo confío en Él. Yo confío. Cuando Él vio a la multitud, Él ve la cosecha. Él ve los granos que serán recogidos, o los granos que serán ¿qué? Quemados. Y Él, la semana pasada vimos que Él llamó a los discípulos a hacer ¿qué? A orar. Para que Dios ¿qué? Enviara obreros al campo. Y vimos, estudiamos lo que dice Mateo 9:38. Nos dice, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe ¿qué? Obreros a su cosecha. Leímos y entendimos que pedir a Dios que envíe obreros a su cosecha es algo que se debe de hacer. Pero tampoco nos quedamos allí, porque en cuanto nosotros oramos para que Dios salva y envíe, porque una cosa es orar para que alguien sea salvo, otra cosa es orar para que alguien sea enviado. Y lo que Cristo quería enseñarle a los discípulos, que cuando tú orabas para que alguien sea enviado, entonces lo que iba a suceder es que tú mismo ibas a darte cuenta que al orar, el llamado que era que tú fueras enviado, que tú salgas, que tú vayas. Mateo 10:6 dice así: si no, vayan más bien
a las ovejas ¿qué? Perdidas de la casa de Israel. Y no solamente ir con ellos, pero ¿qué? Predicar, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que el mundo hoy necesita entender, que el reino de los cielos se ha acercado a la humanidad, que hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay un amor que sobrepasa todo entendimiento. Hay un amor que sobrepasa cualquier condición en nuestras vidas. Hay un amor que Dios tiene, que Él dio a su único Hijo. Y eso es lo que debemos de predicar. Por eso Él dice en versículo 7, y cuando vayan, ¿qué dice? Prediquen, anúncienles la palabra con alta voz. Prediquen diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Lo que quiere decir, Dios no está lejos de ti. No puedes huirte de Dios. Por eso David dijo, sí, ¿de dónde huiré de tu espíritu, oh Jehová? Muchos piensan, si no voy a la iglesia voy a huirme de Dios. Voy a huirme de lo que es la religión. Pero te puedes huir de la religión, pero no te puedes huir de Dios. Él dijo, ¿de dónde huiré de tu espíritu, oh Jehová? Si me asciendo hacia Seol, ¿qué? Ahí tú estás. Y si desciendo ¿a qué? Seol, ahí tú estás. Si asciendo a los cielos, ahí tú estás. Si desciendo al Seol, ahí también tú estás, Señor. No puedo ir a ningún lugar sin Dios estar ahí presente. Dios siempre empujándonos de regreso a su casa. Por eso la oración nunca es simplemente suficiente. Orar por alguien que sea salvo. Porque orando así, que Dios envíe a obradores, Dios nos enseña que yo soy. Al ver al mundo, ver la necesidad, Cristo miraba la necesidad. Él miraba ovejas sin pastores. Él miraba cómo los fariseos habían fallado, los saduceos habían fallado, los escribas habían fallado al pueblo. Y Él comprendía que también Él solo no lo podía hacer. La oración los lleva a un momento de acción y en realidad son inseparables en el ministerio. Cuando oras, debes de también trabajar para la obra. Y Cristo sabía que era mucho. Había un solo hombre llamado Martín Lutero. Él era un hombre que cambió en realidad toda la humanidad. Martín Lutero tenía una diferente y quería reformar lo que es la Iglesia Católica. Y Martín Lutero decía, no era por las obras que son salvos, pero era por la gracia de Dios que somos salvos. Y un amigo de Martín Lutero, un monje también, llegó y le dijo, Martín, yo pienso igual como tú piensas. Él dijo, en cuanto tú te vas al campo, yo me quedaré aquí orando por ti. Y él oraba, escuchaba todo lo que estaba sucediendo y Martín le reportaba todo lo que estaba sucediendo para que él orara, y así ellos trabajaban juntos. Pero un día él soñó que veía el mundo como un campo inmenso y él vio solo un hombre caminando, él dijo, y al ver más de cerca reconoció el rostro de ese hombre, su querido amigo
Lutero. Y al despertar, él fue a decirle y le dijo: debo de dejar mis oraciones, pues Dios me ha mostrado que orar no es suficiente. Debo entregarme a la obra. Y él fue y lo buscó y trabajó con él también. Así también Jesús se encuentra en Mateo capítulo 10, solo en el campo, hasta que ese momento donde él dice: tengo que llamar a los 12 para que ayuden a advertir a toda la humanidad del juicio que es inevitable. Y allí empieza el proceso de discípulos a apóstoles. Una vez más, el primer versículo de capítulo 10, y vamos a leer hasta la parte del 2, dice así: llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y allí terminaremos porque vamos a pasar por cada apóstol. Vamos a hablar de Pedro la próxima semana, mi papá. Y en algunas áreas ustedes van a ver cómo ustedes también pueden familiarizarse a cada apóstol, a cada discípulo. Tal vez usted no es como Pedro, pero tal vez usted es como Juan, tal vez como Santiago. Pero ustedes van a ver similaridades, que Dios llama a diferentes personas, diferentes miembros, dice el cuerpo, dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, diferentes miembros, pero perteneciendo al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Y aquí Jesús usa dos palabras en estos dos versículos. Él llamó a 12 discípulos. Entonces los nombres de los 12 apóstoles, dos diferentes nombres a hombres que en realidad tenían mucho que aprender. Y eso es lo que pasa con un discípulo. La palabra discípulo aquí es matetes, que quiere decir aprendiz. Aprendiz, alguien que es llamado a ¿qué? Aprender. Alguien que es llamado a estar con Jesús, a ser formado antes de ser enviados. Y eso es lo que son en este momento cuando Dios los llama. No son los ideales hombres para hacer el gran trabajo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que ver que toda la humanidad conozca el Evangelio. Y está en estos 12 hombres para hacer esa obra, para ser transformados a apóstoles, que el apóstol es alguien que es ¿qué? Enviado. Después del entrenamiento, después de ser comisionados oficialmente, ellos son enviados al mundo. Y eso es lo que estamos estudiando el día miércoles, donde vemos cómo ellos cambian de su manera de este momento. En Mateo 10, cuando el Espíritu de Dios entra en ellos, son bautizados por el Espíritu y ellos son empoderados ¿para qué? Para predicar el Evangelio, para anunciar las buenas nuevas. Y Cristo viene y Él los llama cara a cara. Eso es lo que la palabra, el verbo llamar, hacia sí quiere decir. Cuando dice Cristo los llamó a los 12, Él los llamó cara a cara. Implica una comisión oficial en sus vidas, donde ellos tenían que cumplir, aprender para que ellos cumplieran una gran obra. En Hechos capítulo 3 versículo 2 dice estas palabras: mientras ministraban, el Señor
al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Dios llama, y Él te llama a ti en este día para que tú puedas servir en su obra. Dios llama, y Dios llama así líderes como así en esa iglesia de Antioquía. También los está llamando en este momento en Mateo 10, lo que estamos leyendo, a sus discípulos. Y es un llamado soberano. Dios entiende tu situación, Dios entiende tu circunstancia. Tú tal vez puedes aparentar diferentes cosas a diferentes familiares y diferentes hermanos y hermanas, amigos y amigas, jefes en su trabajo, pero tú no puedes fingir quién tú eres con Dios, porque Dios conoce tu corazón. Dios puede ver las dificultades que tú tienes día a día, pero Él todavía te llama aún así, porque Él tiene gran planes para cada uno de nosotros que tenemos que entender. Y por lo tanto el llamado que Él hace es soberano. El llamado que Él hace con los discípulos hoy en este capítulo es formal, para que ellos sean un día enviados. Ese es el patrón de lo que es el discipulado. Primero, ellos fueron llamados a creer. Una conversión y fe en Cristo Jesús. Después son llamados a seguir, dejar todo y ser entrenados. Y tercero, ser llamados a ir, enviados como apóstoles al mundo. Ese es el patrón de discipular, lo que vemos. Y hay 4 fases del entrenamiento en este proceso, en este patrón. Primero lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 35 a 51. Si tiene tiempo, léelo en esta semana. Juan 1, 35 al 51, donde ellos fueron llamados a creer en Cristo como el Mesías. El fase número 2 lo leímos en Mateo capítulo 4, 18 al 22, cuando Él les dice: ya dejen todo, dejen su trabajo, dejen su negocio, ¿y qué? Síganme, y los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Y ahora estamos en el fase, lo que es número 3, que es la primera misión, donde ellos son enviados 2 en 2. Su primera experiencia en el campo. El final, el fase número 4, donde son enviados en Hechos capítulo 1, versículo 8, que estamos estudiando el día miércoles. Primero, tenemos que entender en estas fases, como dije, ellos fueron elegidos. No fueron elegidos por el hombre, no fueron elegidos por votación, no fueron elegidos por popularidad, no fueron elegidos por su inteligencia. En realidad, si eran pescadores así de pescadores, punto, ellos fueron rechazados de lo que eran las universidades, fueron rechazados de los rabíes, de los maestros, y por eso tenían que ellos trabajar de esa manera. Pero ellos no fueron elegidos de esas maneras, ellos fueron elegidos soberanamente. Marcos 3:13 dice esta palabra: después Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos ¿qué? Vinieron a Él. No hubo una búsqueda así ejecutiva. Era así como Abraham, era así como Moisés, Jeremías, Isaías.
Isaías. Era así como Pablo, como todos ellos fueron llamados, los 12 fueron elegidos por la voluntad soberana de Dios. Y así es con cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Que Dios no vio tu resumen y Él dijo: oh, es que este tiene tanta escuela de atrás de él y tanta inteligencia. Esos son los que yo quiero. No hay ninguna mancha, no hay ninguna arruga, está perfecto para la obra de Dios. No, Dios entendió nuestro corazón y aún así Él nos escogió. Por eso en Juan 15:16 Jesús lo confirma. Él dice: ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den ¿qué? Fruto. Qué tan grande es Dios, que Él nos ha diseñado desde antes que nosotros fuimos así nacidos del vientre de nuestra madre. Nuestro Dios nos estaba formando, nuestro Dios nos estaba ordenando cada paso en nuestras vidas. Qué tan grande. Tú no fuiste elegido un año atrás, tú no fuiste elegido 10 años atrás. Antes de que tú conocieras a un Dios grande y poderoso, Él te escogió a ti por nombre. Y te escogió para que tú fueras, no para que te quedaras. Y para que des fruto, y que tu fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué dijo? Se les concede. Fuimos elegidos soberanamente. Número 2, fuimos elegidos después de una noche de oración. Lo vemos con Cristo Jesús. Lucas 6:12 dice estas palabras: en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de ¿qué? Apóstoles. La razón por que Dios nos ha escogido no es a la ligera. Es a Cristo Jesús. Él va toda la noche orando con el Padre para obtener afirmación quiénes son. Y al terminar toda la noche hablando con el Padre. Por eso hay cosas en nuestras vidas que no lo podemos simplemente tomar a la ligera. Tenemos que orar a Dios. Oramos a Dios para que Él nos dé entendimiento más que todas las cosas. Muchas veces solo oramos: Dios, dame este trabajo, Dios, dame este novio, Dios, dame esta novia, Dios, dame este hombre para casar, esta mujer para casar. Y queremos, Dios, dame este carro, Dios, dame este trabajo. Pero no oramos: Dios, dame entendimiento. ¿Por qué estoy donde yo estoy ahorita? Si es mi culpa, para que yo y tú me ayudes para arreglarlo. Pero si no es mi culpa, Señor, y tú lo has permitido, y yo sé que tú permites todas las cosas son ordenadas por ti, Señor. Entonces ayúdame para entender, como el discípulo dijo: aumenta mi fe, Señor, porque yo necesito fe no solamente en los tiempos buenos, yo necesito fe en los tiempos más difíciles en mi vida, para que yo entienda quién tú eres y qué vas a hacer en medio de esta situación difícil. Y yo sigue adelante, no importa lo que venga, no importa lo que digan, no importa la crítica, no importa la imposibilidad. Si tengo fe, yo sé que se puede mover esa montaña. La oración es potente cuando lo usas bien. Es impotente si no oras acuerdo a las Escrituras. Y Cristo oró y Él eligió así soberanamente
suministrado así su misión completamente al Padre. Él oró toda la noche. Y Juan 17:6 lo afirmó, donde él dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos. ¿Y qué? Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Jesús lo miraba como unos obsequios, un regalo del Padre al Hijo. Así también cada uno de nosotros, al discipular a otros, debemos buscar primero la voluntad de Dios. ¿Qué es tu voluntad, Señor, hoy en este día? Enséñame quién tú quieres que yo hable. Enséñame quién tú has escogido. El cuerpo tuyo, tú nos has declarado, trae uno, Señor. Enséñame ese uno esta semana, Señor. Porque si me lo enseñas, yo sé que tú harás todo lo demás. Porque el salva no son tus palabras, el que salva es Dios, el que te lo envió. No solamente fueron elegidos soberanamente, fueron elegidos después de oración, también fueron elegidos para ser entrenados. Dejaron redes, dejaron botes, cosechas, negocios, puestos de cobro de impuestos, todo para seguir a Jesús durante 3 años. Como dijo él en Mateo 11:29, tomen, ¿qué dice? Mi yugo sobre ustedes. ¿Y qué? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué? Descanso para sus almas. Eso quiere decir, yo les voy a enseñar. Muchos quieren descansar, pero no entienden. Para descansar tienes que aprender. Tienes que poner el yugo sobre ti. El mismo yugo por el cual Jesús fue enviado es el mismo yugo por el cual yo fui elegido para ser enviado. Y todos pasamos por entrenamiento. Algunos 1 año, 2, 3 años. Nosotros aquí tenemos un discipulado, 2 discípulos, el fase 2 y el fase 3. Ahora que ustedes están estudiando hoy. Pablo tenía 3 años. El entrenamiento es esencial antes de ser enviado. No se aprende solo en una aula, no, sino se aprende también caminando con una persona que es piadosa, una persona que teme a Dios, sintiendo su corazón, viéndolo orar y vivir. Así yo me recuerdo desde los 10, 12, no sé cuántos años yo seguía a mi papá. Mi papá nunca me decía: hijo, ven acá conmigo. Yo simplemente tenía en mi corazón: yo voy a ir con mi papá donde él va a predicar. Siempre estuvo en mí hacerlo. Eso no era el yo, ese era el Espíritu de Dios en mí. Porque el niño se quiere quedar, el niño quiere jugar, el niño quiere allí ver la tele, quedarse allí. Pero había algo dentro de mí, decía: tienes que ir con tu papá. Y allí yo aprendí lo que es un hombre de fe, un hombre que confía en Dios. Dime con quién andas, yo te diré quién eres. Y yo lo vi orando por el enfermo. Por eso yo creo que el enfermo puede ser sanado, porque no hay imposible para Dios. Yo vi a un hombre sirviendo a Dios todos los días de su vida.
Yo lo vi manejando 2, 3 horas para llegar a una iglesia que solo le iba a pagar $80, que solamente 40 tal vez era para el gas. Yo lo vi. Yo vendía sus cassettes. Me recuerdo, me llamaron el día de ayer y mi hijo me estaba llamando: papá, ¿es cierto que mi mamá y mi papá, mis abuelos, te dieron un allowance? ¿Cómo se dice allowance en español? Yo dije: no. Mi mamá decía: bueno, es que él iba y el papá me daba de la ofrenda o de cualquier venta. Pero yo decía: no, yo vendía. Yo vendía los cassettes. Si compras 3, agarras uno gratis. Y yo allí tenía la mesita de los cassettes, y allí yo hacía la duplicación de los cassettes y lo vendía. Yo me recuerdo, 3 por 1. Si compran 3 y los 3 eran $5, ¿verdad? Algo así, $5. Si compran 15, van a agarrar 4 cassettes. Y allí vendía yo. Y así es como yo crecí. Yo crecí detrás del púlpito viendo a mi papá predicar. Yo crecí allí escuchando la alabanza del pueblo de Dios. Y así es como yo aprendí. Y por eso Jesús llama a los 12. Y Él les dice: no solamente van a aprender de mí, porque eso es lo que quiere decir el discípulo. El discípulo es alguien que siempre está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. Y ellos fueron enviados en ese momento, de dos en dos. Después de enseñar, después de ver, después de caminar con Cristo, esta es la primera misión que va a suceder. Esta es la primera misión donde ellos fueron enviados de 2 en 2. No estaban listos para ir solos. Necesitaban el apoyo mutuo. Por eso se fueron 2 en 2. Y el Señor los observaba de cerca. Él no estaba apartado de Él. Él era como una madre águila a sus aguiluchos, aprendiendo a volar. Estaba cerca de ellos. Siempre podían así regresar a Él. Ellos reportaban a Él. Ellos aprendían de Él. Ellos miraban sus errores y Jesús les corregía los errores de Él. Y recibían más instrucción. Este momento era su internado espiritual para estos 12. Pero aún así, ellos tenían 5 deficiencias que quiero hablar hoy en este día. Porque muchos piensan: bueno, pastor, yo tengo que ser perfecto. Los discípulos, los apóstoles, no eran hombres perfectos. Los discípulos tenían sus deficiencias. Y ese es el error más grande que la humanidad hace al leer la palabra de Dios. Piensan que los hombres que están en la palabra de Dios eran hombres perfectos. El único perfecto en la palabra de Dios es Dios. El único bueno en la palabra de Dios es Dios. El único que tiene poder en la palabra de Dios es Dios. Por eso Dios se hace carne, Verbo se hace carne y caminó entre nosotros para que Él le mostrara y discipulara al hombre, y para que el hombre sea salvo. Y había 5 deficiencias aquí que vamos a leer en estos momentos, que Jesús tuvo que superar. La primera era falta de comprensión espiritual. No entendían las parábolas, no entendían los principios. Ellos no entendían cómo el Hijo del Hombre tenía que sufrir. Lucas 18, 31 al 33 dice esto:
Tomando aparte los 12 discípulos, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y lo azotarán, y después ¿qué? Lo matarán, y al tercer día resucitará. Él le está diciendo: mira, todo lo que va a suceder, desde antemano Cristo le está diciendo: estas son las cosas que van a suceder, porque estas son las cosas que Dios planeó desde Génesis capítulo 3. Él los estableció. Los profetas habían declarado estas cosas que van a suceder, pero ellos todavía ¿qué? No entendieron, no entendían. La primera deficiencia era que no tenían la comprensión espiritual. Y ese es el error más grande en cada uno de nuestras vidas. No entendemos, no tenemos esa comprensión espiritual. Y por eso necesito venir a la casa del Dios. Por eso necesito, porque bienaventurados los que tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Cuando yo tengo hambre y sed de justicia, ver el plan y el propósito de Dios en mi vida, y yo vengo a la casa de Dios, Dios me llena. Muchos de ustedes han estado orando: Señor, enséñame el camino, y Dios hoy en este día les está enseñando el camino. Si tú cuidas así lo que Dios tiene preparado para ti, si tú cuidas así del reino de Dios, entonces Él declara: todo lo demás será añadido en tu vida. Y todo es todo. La sanidad, provisión, salvación en tu familia, todo es todo. Pero buscad primero ¿qué? El reino de Dios. Y muchos no entienden nada de eso. Quieren poner muchas otras cosas antes y no tienen la comprensión necesaria. Lucas 18:34. Después de que Jesús predijo su muerte y resurrección, versículo 34 dice: pero ellos ¿qué? No comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba ¿qué? Encubierto, y no entendían lo que se les decía. No entendían aún. Dios dándoles la explicación, Cristo dándoles las explicaciones. Eran hombres densos, duros de llegar al entendimiento. Qué paciencia de Cristo Jesús. Aún no entendían las parábolas. Mateo 15:15 dice: sí, entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Pedía explicaciones de parábolas básicas. Incluso después de la resurrección, Pedro y los demás, ¿qué hicieron? Vieron a Cristo Jesús, vieron la tumba vacía. Algunos fueron testigos que Él había resucitado. Los 12 vieron Él traspasar las paredes de la casa encerradas, que ellos tenían temor que ellos también iban a morir. Él les enseñó ¿qué? Las heridas, las manos, los pies, la costilla. Y aún, ¿dónde fueron después de todo eso? A pescar. Se regresaron al mismo lugar 3 años antes, donde Cristo los escogió y les dijo: ven y síganme y yo les haré pescadores de ¿qué? De hombres. Ahora ellos estaban ¿qué? En el mismo lugar, porque no entendían el llamado. Ese es el problema, cuando no entiendes el llamado que Dios tiene para ti. Y regresas, intentas de regresar, porque se recuerda que yo les dije: Dios nunca te va a dejar. Y muchos no entienden
esa grande, oh, qué bueno, Dios nunca me va a dejar, Él me va a ayudar. Pero a veces la ayuda de Dios no es bueno para lo que tú quieres. A veces la ayuda de Dios te va a perjudicar lo que tú en realidad quieres hacer. Y Él cierra puertas y te frustres con esas puertas cerradas. Él cierra caminos y tú te frustras con los caminos cerrados. Pero ¿por qué se cierran? Porque Dios nunca, Él dijo: yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a desamparar. Aun cuando tú no me quieres allí, yo voy a estar presente para que tú regreses una vez más. Las 99 Él los deja, y el que falta Él da, y Él sigue por él o por ella. Comprendían, pedían explicaciones de parábolas así básicas. Incluso después de la resurrección regresaron, pero el problema es que intentas de regresar, pero cuando Dios tiene planes para ti, no vas a tener éxito. Y ellos pescaron toda la noche. Ellos eran expertos en pescar. Ellos sabían cómo pescar. Ellos habían tenido problemas así antes pescando, pero ellos sabían la maña que tenían que hacer para obtener por lo menos un pez. Pero cuando no estás en la obra de Dios, cuando no estás en el plan de Dios, Dios hace que todos los peces huyen de ti. Pensaste que es el hombre, pensaste que es el diablo, el cucuy, pero en realidad es Dios. Y Cristo viene y desde lejos Él les dice que ¿han enganchado algo? Cristo ya sabe que no han agarrado nada, ni un pez. Él les dice: tira la red al otro lado. Pedro, todos ellos, ¿qué va a hacer el otro lado? ¿Qué es la diferencia en pescando todo el día, tirando a un lado y tirando al otro lado, tirando a un lado y tirando al otro lado, moviendo la barca, tirando a un lado, tirando al otro? ¿Por qué tirando a este lado va a ser diferente? Porque cuando Dios te dice una cosa y tú lo haces, tú tienes que estar cierto que Él va a proveer. Él va a mantener su palabra. Y ellos lo hacen así, pero lo hacen no con ganas. Lo hacen 300, más de 300 peces. Porque Dios es fiel con su palabra. Y aún todavía así no entienden su llamado. Regresan después. Y una vez más Cristo le tiene que decir a Pedro: Pedro, sígueme. Y Pedro todavía no lo entiende, porque él, en vez de estar enfocado en Cristo Jesús, él dice: ¿y qué de Juan? Le dice: ¿qué te importa? Tú solo sígueme. Eso es lo único que tú tienes que hacer en tu vida. No enfocarte en un hombre o una mujer, no enfocarte en todos los demás. Pero ¿por qué esta persona? ¿Y por qué la otra persona? ¿Y por qué este está haciendo esto? ¿Y por qué lo está haciendo? Y esto es lo otro. No, tú solamente no te importa lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo con la otra persona es lo que Dios está haciendo con la otra persona. Pero lo que tú te tienes que enfocar es lo que Dios está haciendo contigo. ¿Qué es el remedio de Jesús para esta deficiencia? Les enseña constantemente
Después de la resurrección, durante 40 días, les enseñó las cosas del reino. Hechos 1:3 dice: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas que convincentes, apareciéndoseles durante ¿qué? 40 días, y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Les enseña. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, enseñarte. Por eso vienes los domingos, por eso vienes los miércoles, por eso haces el tiempo para venir a la clase de cimiento, para aprender más de Él. Porque si puedes aprender más de Él, puedes buscar más el reino de Dios, todo lo demás será añadido en tu vida. La deficiencia número 2 fue la falta de humildad. Y estos hombres no tenían nada de humildad. Me recuerdo de una discusión, el camino a Capernaum, en Marcos 9:33 y 34. Ellos estaban argumentando y llegaron a Capernaum, dice la palabra de Dios. Y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos, ¿qué? Guardaron silencio porque tenían vergüenza. Estaban avergonzados. Estaban debatiendo así: ¿quién sería el mayor? Imagínate. Ya se les había sumido el humo. Como que el poder era de ellos. Pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Qué hizo Jesús? Les presentó un niño como ejemplo, como modelo de humildad. También en Mateo 20 hubo la petición de Zebedeo, ¿se recuerdan? Mateo 20:20 dice así: entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Un par de sinvergüenzas. Ellos no querían pedir, pero obligaron a la mamá que viniera y pidieran por ellos. Y postrándose ante él, le pidió algo. Jesús le preguntó: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno de tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Va? La política, ¿verdad? Abogando por ellos. Por eso Cristo dijo: yo no vine para traer paz a este mundo. Este mundo está corrupto. Este mundo por pecado está decayendo cada día. Y ninguna ley de clima va a parar el mundo de caer por el pecado del hombre. Ningún político va a cambiar. Ninguna ley puede cambiar. Las maneras políticas no pueden cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es Cristo Jesús. Versículo 22. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. Y les pregunta: ¿pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos no sabían qué era la copa, no entendían las parábolas, no entendían lo que Cristo estaba diciendo, que tenía que morir. Pero ellos querían la izquierda y la derecha. ¿Y qué respondieron? Podemos. Y sí, al final sí tomaron de esa copa. Uno murió y otro fue
exiliado a una isla, torturado. Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es el mío el concederlo, sino es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Imagínate, ellos también se indignaron, no porque eran humildes, ellos se indignaron porque ellos también querían la posición. Pero el que da la posición que Dios tiene preparado para ti no es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ningún líder. El que te da la posición es ¿quién? Es Dios. Si no estás donde tú quieres estar, es porque Dios ha estado manteniéndote allí donde tú estás. Si Dios te hubiera tenido un lugar para ubicarte y elevarte, entonces hubieras sido elevado donde estás. Pero todavía Dios está tratando contigo. Todavía Dios te quiere enseñar, y Él dice: sígueme y yo te voy a enseñar todas las cosas que tengo preparado para ti. Por eso el remedio de Jesús para esta deficiencia era el ejemplo. Se comparó a un niño después de ese camino a Capernaum. Se comparó a un siervo. Y en Juan 13 Él viene cuando Él no ve que ninguno de ellos se pueden humillar para lavar los pies de cada uno. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó y lavó los pies de cada uno de ellos. Y Pedro dijo: no, Jesús, jamás. Todavía no entendían, pero Él dijo: les tengo que hacer para que ustedes tengan el entendimiento y el ejemplo de qué es humildad, qué es ser un siervo, qué es servir. No solamente no tenían el entendimiento, el comprendimiento, no tenían humildad, pero también la tercera deficiencia: faltaban fe. Tenían falta de fe. Es la frase más así repetida de Jesús hacia ellos: hombres de poca fe. En Marcos 4:40 preguntó Él, entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? Como no tienen ¿qué? Fe. No tienen fe. Al final del Evangelio de Marcos 16:14 los reprendió por su incredulidad. Antes, los reportes de la resurrección, incluso después de ver tantos milagros, tantas maravillas, seguían ellos sin creer. Sin creer. ¿Qué fue el remedio de Jesús? Él seguía demostrando los milagros y las obras poderosas. Los prodigios eran principalmente, yo creo que eran principalmente para los discípulos, para que ellos pudieran ver el poder de Dios y que Él sí era el Hijo de Dios. Y por eso en el primer sermón Pedro se levanta y él dice: hombres de Israel, estos no están borrachos, pero esto es lo que está sucediendo, lo que fue profetizado por Joel, que en los últimos días, él dice, ¿serán qué? Bautizados con el Espíritu. Y lo están viendo allí ustedes, y Él los predica. Ustedes están viendo lo que Cristo Jesús está haciendo, el mismo que ustedes allí crucificaron.
Y nosotros vimos que Él resucitó. Y no solamente vimos que Él resucitó, ustedes vieron los prodigios, ustedes vieron los milagros, ustedes fueron los testigos de todas las grandes obras que sus ojos vieron que Él hizo. Eran algo que había sido muy evidente. Y es lo que Dios hace cada día en nuestras vidas. Él hace milagros, Él hace maravillas, para que nosotros sigamos creyendo. Él es un Dios poderoso y todo es posible si puedes tú creer. Por eso regresamos a Hechos 1:3. Lo mismo, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas que convincentes. Para la falta de fe, Dios se presenta como Él quiere presentar, no como tú quieres. Dios, enséñame ahora. Si tú me enseñas, entonces voy a creer. No. La deficiencia número 4, la penúltima, tenían falta de compromiso. Pedro, cuando Jesús le dijo: mira, me vas a negar. Todos ya lo estaban abandonando, todos ya lo estaban dejando. No había solamente 12, habían muchos discípulos que Cristo tenía. Pero cuando Él empezó a hablar de beber sangre, comer la carne, muchos dijeron: no sé. Había muchos que lo seguían y querían la riqueza, y Él dijo: no, el Hijo de Hombre no tiene casa donde vivir, no tiene casa donde poner su cabeza. Entonces no lo sigo. Había muchos que lo querían seguir, y Él les dijo: no, véndelo todo. Pero no querían venderlo. Algunos que lo querían seguir, y Él les dijo: mira, deja tu familia, tu hogar. Pero no querían por la obra. Y aún Pedro también. Él dijo: aunque todos te abandonen, Señor, yo nunca te abandonaré. Pedro, siempre Pedro siendo Pedro. Pero al final lo dejaron todo. Lo dejaron todo por Él. Había un momento donde ellos fueron inspirados. Lucas 5:11 dice: y después de traer las barcas a tierra, ellos lo dejaron todo. Esos eran los discípulos. ¿Y siguieron a quién? A Jesús. Pero en Marcos 14:50 registra que en el momento de crisis, cuando ellos miraban todos los milagros, todos los prodigios, ahí todos quieren seguir. Cuando todo está bien, todos quieren andar detrás. Pero allí, cuando ya había el momento, la hora de crisis, en Marcos 14:50 dice la palabra de Dios: y abandonando a Jesús, todos ¿qué? Huyeron. Pedro negó, Judas traicionó, los demás que se escaparon. Aún uno que salió en sábana, salió corriendo desnudo. Hablaban bien. Hay muchos que hablan bien. Dios todo lo puede. Pero cuando los momentos se ponen difíciles, abandonan. Creo en Jesús, pero cuando el hombre falla, abandonan. Hablan bien, pero fallaron ellos. En el momento más decisivo, la Biblia dice: todos huyeron, incluyendo Pedro, incluyendo Juan.
Juan regresó. Pedro regresó a la distancia. Pero todos faltaban de compromiso. ¿Qué era el remedio de Jesús para la falta de compromiso? Mira lo que dice Lucas 22, versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes. ¿Para qué? Zarandearlos. Eso quiere decir para sacudir. Eso es lo que no entiendes, que muchas veces Dios permita que ciertas cosas, el diablo tiene que pedirle a Dios así el permiso. ¿Para qué? Sacudir tu vida. Y dice, Él ha reclamado a ustedes para zarandearlos como ¿qué? Como a trigo. ¿Pero qué dice? Pero yo he rogado por ti, para que tu fe ¿qué? No falle. Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Así es como Dios responde a la falta de fe, a la falta de simplemente usted tener el compromiso. Que cuando Él permite que te zarandea la vida, cuando te zarandea las circunstancias, cuando te zarandea las finanzas en la vida, Él lo ha permitido. Pero el remedio de Cristo Jesús para el momento, la deficiencia de nosotros no comprometernos a Él más y más. Él dice, yo he rogado, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo por ti. Por eso Él se fue a los cielos, Él envió al Espíritu Santo, porque Él ahorita en este momento, cuando tu vida está siendo zarandeado, Él está orando, intercediendo al Padre. Padre, por Él yo morí, por Él yo di la vida, por Él sus pecados son perdonados. Por yo, Señor, porque yo lo he llevado, yo lo he escogido para que Él sirve y para que Él sea enviado para predicar el Evangelio. Él está intercediendo por ti, y esa es la única razón por que tu fe no ha fallado, porque Él está orando que tu fe sea aumentado. Sigue creyendo en mí. El hombre te ha fallado, pero sigue creyendo en mí. Auméntale la fe, para que él cree que todo es posible. Y él verá que el hombre puede fallar, pero Dios nunca fallará. Tengo que terminar. La quinta deficiencia de estos hombres en cada uno de nosotros: tenían falta de poder. Mateo 17, capítulo 14 dice así: cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron ¿qué? Curarlo. Fueron enviados 2 y 2. Fueron enviados para hacer lo mismo que el rabín podía hacer. Jesús, cuando Jesús caminaba, todos fueron sanados, dice la palabra de Dios. Por eso en Palestina, todos los días de Jesús y su ministerio, no había enfermo. Aún no se puede leer en ningún funeral que Cristo fue. ¿Por qué? Porque cuando Él iba en funeral, diácono, el hombre, la mujer, la niña se levantaba. Todos fueron sanados. Pero los hombres, Él dice, ellos no pudieron curarlo. Mira cómo Jesús respondió. Mateo 17: oh generación que incrédula y perversa,
¿hasta cuándo qué? Estaré con ustedes. ¿A quién está hablando Jesús ahí? ¿A quién está hablando? ¿Al pueblo? Está hablando a los discípulos. Está diciendo, son incrédulos, perversos. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Wow, imagínate. Y sí, Jesús dice lo mismo de ti intercediendo al Padre. ¿Qué dice? Tráiganmelo acá, porque nuestro Cristo sí tiene poder. Y Jesús lo reprendió, versículo 18, y el demonio ¿qué? Salió de él. El muchacho quedó ¿qué? Curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: ¿qué? Por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte ¿qué? Pásate de aquí allá, y pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con ¿qué? La oración y el ayuno no es el rito que sana. Muchos piensan: si yo oro y si yo ayuno, yo puedo forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. Eso no es la razón por el ayuno. Eso no es la razón por la oración. Si yo oro, si yo ayuno, entonces Dios va a suplir. Si yo oro, si yo ayuno, entonces Dios va a sanar. Si yo oro, si yo ayuno, Dios va a alcanzar a mi hijo o mi hija. Eso no es, y la Biblia nos enseña, eso no es la razón por el ayuno y la oración. ¿Por qué entonces Él dice esto solamente puede ser expulsado por la oración y el ayuno? Porque cuando tú oras y tú ayunas a Dios, no es que Dios quiere el sacrificio. Lo que Dios quiere es ¿qué? Obediencia. Y cuando tú estás orando y cuando tú estás ayunando, tú estás diciendo: Dios, yo te necesito a ti. Sin ti soy nada. Sin ti yo no lo puedo, Señor. Cuando tú oras y cuando tú ayunas, tú estás diciendo: yo tengo una dependencia con Él. Y no sé si lo vas a hacer, Señor. Si sea tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo, entonces hazlo. Si no es, entonces dame entendimiento. Auméntame la fe. ¿Cómo es que Dios responde a la falta de poder? Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 20, 22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: ¿qué? Reciban el Espíritu Santo. Porque no es con espada, ni es con ejército. Lo que quiere decir eso es que no es con tus fuerzas, no son con tus poderes, tu habilidad, no es con tu inteligencia, no son por eso, no es con tu maña, lo que tú has conocido, tu madera. Es con el Santo Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí es donde Cristo rompe todas las cadenas.
donde está el Espíritu de Dios, Él te da entendimiento, Él te da la revelación, Él te da el paso que Él tiene ordenado para ti, y Él aumenta la fe para que tú puedas caminar en medio de las circunstancias difíciles en tu vida y decir: yo voy a creer en Dios y no voy a desconfiar en Él, yo me voy a dar a Él y solamente a Él. Por eso ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué? Sobre ustedes. ¿Y qué? Y serán, ¿qué? Mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por eso Dios quiere que su Espíritu mora en ti. Por eso fuiste bautizado con el Espíritu Santo a creer en Él, para que tú tengas ese poder para poder salir de este santuario y decir: grande es Dios, Él ha sido grande. Y ir a los que no tienen entendimiento de Dios y darles entendimiento. El único que salva no son las leyes del hombre. El único que salva no es la política, no es el demócrata, no es el republicano, no es el presidente, no es el senador, no es el representante. El único que salva es Cristo Jesús. El único que cambia el corazón de piedra y lo hace a un corazón de carne es Cristo Jesús. El único que te puede dar una nueva dirección es Cristo Jesús. Ese es el Espíritu Santo que te ha dado poder para poder salir de este santuario. Y no importante qué te van a criticar, qué te van a decir, qué te van a decir un aleluya, que me digan aleluya, que me digan cristiano, que me digan que yo soy fanático. Yo soy fanático de un Dios que salva, sana y vive, y un día va a regresar una vez más. Los 12 era un grupo poco prometedor. Mira lo que dice Alexander Bauming, Bruce. En ellos vio debilidades ocultas y fortalezas incipientes. Había abundancia de paja con ¿qué? Escasos granos de trigo, que necesitarían mucho ¿qué? Aventamiento. Pero él estaba a la altura de la tarea. Los gérmenes de promesa estaban allí y con el tiempo darían el fruto perfecto. Pedro, en su primer sermón, con los 120 que estaban allí, con su primer sermón, llegó 3,000 personas a los pies de Cristo Jesús. 3,000 en su primera prédica. Eso es poder de Dios. La segunda prédica, en el capítulo 4, en el templo, cuando Dios hace el milagro de sanar al hombre discapacitado, cojo, lo levanta. Desde el nacimiento no podía correr, pero desde el nacimiento ni podía caminar, Ludín. Y de repente Dios lo sana. Ni tengo plata ni tengo oro, más lo que te tengo, que te lo doy, levántate. Y el hombre se levantó y saltando, imagínate, todo el día, toda su vida no podía caminar y no necesitaba así terapia para aprender cómo caminar. De repente él empezaba a saltar, caminar, correr detrás de los apóstoles. Por eso los hombres vieron y dijeron: ¿qué es lo que sucedió aquí? Y vieron a Pedro y a Juan y pensaron que eran ellos. Y Pedro los tiene que corregir. No, ¿por qué nos miran así? El mismo Cristo que ustedes crucificaron y que resucitó de los muertos, Él lo levantó. Y les dijo: Él es el que salva. Y de 3,120 en ese día,
Pedro hace su prédica una vez más, porque los milagros y las maravillas solamente son una apertura. Es Dios abriendo el ojo al incrédulo para que él vea el poder de Dios, para que él escuche la palabra de Dios, que es lo mayor de todo. Y desde 120 a 3120, y en ese día la Biblia dice, la iglesia creció a 5000. Eso es Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que cambió a 12 discípulos que tenían tanta deficiencia a 12 apóstoles que tenían el poder de Dios. Y así Dios te quiere transformar. Y así Dios te quiere enviar. No fuiste escogido simplemente para estar en una banca escuchando. Esta es la preparación para lo mayor que Dios tiene preparado para ti. Confía en Él. Mira lo que dice Marcos 3:14. Diseñó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Él te ha diseñado para que tú estés aquí, pero no solamente para que estés aquí, pero para que también prediques el evangelio. Puestos de pie allí donde ustedes están. Padre, gracias. Gracias esta mañana por nuestro tiempo. Gracias por mostrarnos cómo Jesús discipuló a los hombres, las cosas que Él pudo superar con su poder. Gracias por enseñarnos cómo Él lo hizo, Señor. Ayúdanos a aprender de esto. Que nos veamos, Señor, en el proceso de ser aprendices. Aprendices, Señor, aprendices. Matetas, aún por convertirse en apóstoles, Señor. Para convertirnos, Señor, en enviados. Siendo entrenados para ir, Señor, y cumplir con la gran comisión, Señor. Tal vez no así como los apóstoles, Señor, de manera oficial, sino, Señor, para simplemente ser enviados, entrenados, Señor. Ayúdanos, Señor, a formar a otros. Envíanos, ayúdanos, Señor, a enviar a otros, para que continúe, Señor, la obra que tú comenzaste, Señor, en ese día, Señor. Que discipulemos, Señor, a todas las naciones, bautizándolas, Señor, en el nombre del Señor Jesús, y enseñándoles a observar todo, Señor, todo lo que Él les ordenó. Ayúdanos, Señor, llevarlos a la madurez y luego enviándolas. Oramos esto, Padre, por aquellos en nuestro entorno que quizá no se han convertido, tal vez en este día no han entregado sus vidas a ti, Señor. Yo oro que en este día, Señor, ellos te entregan completamente tu vida. Confiesen que tú eres Salvador. Confiesen, Señor, que tú eres Señor sobre sus vidas desde este momento en adelante, Señor. Entienden que ellos han sido llamados a Cristo y han llegado, Señor, al segundo punto, a ser llamados, y van a servir también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús
Te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén.